interés, pero lo que más interés tendría es que estableciéramos un debate entre vosotros o entre todos juntos. Si el debate no fluye, pues utilizaré diapositivas y os soltaré el rollo. Si el debate fluye, pues nos saltaremos diapositivas para no gastar el tiempo. Así que, por favor, no tengáis ninguna presión por hacer preguntas, las que queráis. Dudad de todo lo que yo diga, dudad de lo que diga todo el mundo constantemente, lo que no quiere decir no creer en nada, quiere decir simplemente dudar. Y hoy sería interesante que cualquier pregunta o cuestión que os surja la pudiéramos debatir con el tema, obviamente. Vamos a hablar de otros aspectos. Me da la sensación que, salvo algunos, os conocéis o os habéis visto por aquí casi todos. No creo que tengáis sensación de ridículo unos con otros. Que no os cortéis a la hora de hacer preguntas, por favor. ¿Vale? Y cualquier pregunta que vosotros pueda surgir, probablemente le ha surgido a otros. O sea, que no os preocupéis, no hay ninguna pregunta tonta, lo que hay quizás respuestas sin sentido. ¿Vale? Por favor, paradme cuando consideréis, levantáis la mano. ¿Funciona esto? ¿Hola? ¿Funciona esto? Sí, funciona. Paradme cuando queráis y me interesa mucho más lo que podamos debatir que lo que yo os pueda contar unilateralmente desde aquí, desde el estrado. Y si siento que el estrado se impone, me bajaré ahí abajo. ¿Vale? Bueno, hoy vamos a hablar de retos presentes y futuros de la salud pública. Carlos ha llevado mi programa, que era mío, no suyo. Como os ha contado, se va a hablar mucho de cambio climático, de salud y cambio climático. Hay muchas charlas en las próximas 16 horas que vais a recibir de curso en las que se habla de muchos detalles. Yo tengo la suerte de ser el primero y además de dar la charla genérica, con lo cual puedo permitir más licencias que otros y puedo hablar de cosas menos concretas que otros, pero que al mismo tiempo son las cosas que, por así decir, van a crear conciencia, son las que os tienen que marcar, son las que os tienen que definir un poquito la línea de pensamiento que hay que tener cuando se habla del mundo y de la salud. Y eso es lo que me gustaría que hoy debatiéramos un poquito. ¿Cómo tenemos que ver la salud en el marco global en el que nos movemos actualmente? Para eso es importante empezar entendiendo algunos términos que luego veremos que pueden tener sentido o definiciones diferentes, o a los que hay que aplicarles un grado de, ¿cómo lo llamaría? Un grado de percepción de riesgo diferente según cambia el mundo. Yo creo que todos sabéis lo que son los casos de enfermedad, de cualquier enfermedad, me da igual, diabetes, diarrea, cólera, la que sea. Son casos, individuos. ¿Sí? Esto le interesa sobre todo ¿a qué parte del sistema sanitario? A la parte asistencial, ¿no? A los médicos que ven enfermos, a los hospitales, a los centros de salud, a la parte asistencial. Va a tener probablemente que empezar a pensar en que no es un problema individual, sino que empieza a ser un problema de un colectivo más o menos grande, pero de un colectivo. Empieza a haber brotes de enfermedad. Un brote de diarrea asociado a lo que uno ha comido en un bar o a algo que se ha comprado en un supermercado, que han comprado 50 personas, 100 personas. Y de los 100 se ponen enfermos la mitad. Un brote de enfermedad. ¿Vale? Empezamos a cambiar el concepto. Ya el sistema sanitario empieza a no ser un médico asistencial en su hospital con su bate y su fonendoscopio. El sistema sanitario empieza ya a pensar en factores que no están asociados directamente al paciente, sino que están asociados al entorno, al medio en el que se mueve. Vamos a pensar ya un poquito en salud pública. ¿Vale? ¿Qué otros conceptos hay que nos puedan interesar? Además de este. ¿De epidemias, por ejemplo? ¿Qué diferencia hay entre un brote de una epidemia? ¿Hay alguna? Básicamente el tamaño y el miedo que da la palabra. Si tú dices, hay un brote de diarreas en no sé, bueno, hay una epidemia de diarrea. Vamos a generar, además
de los problemas que genera un problema sanitario, empezamos a generar una primera percepción de crisis sanitaria. Luego hablaremos muy por encima de lo que puede o no ser una crisis. Y ya como último eslabón, después de los casos aislados pueden o no estar asociados, los brotes que ya empiezan a tener una cierta asociación, o tenemos las epidemias, ¿qué nos queda? Si alguien no lo sabe, por favor que levante la mano que lo echaremos rápidamente. Si alguien aquí no sabe ya lo que es una pandemia, mal vamos, ¿vale? Llevamos 3 años casi con una pandemia enorme, la más